Muy buenas a todos, bienvenidos a esta sesión clínica. Voy a compartir pantalla y empezamos. Bueno, vamos a hablar de los determinantes genéticos y sociales de la salud mental. Como decía la compañera de ISER, al final los que llevamos trabajando en clínica bastante tiempo estamos muy acostumbrados a trabajar de una manera individual con los pacientes. Y muchas veces este tipo de macrovariables se nos escapan o no las tenemos demasiado en cuenta o incluso hay veces que ni siquiera las estudiamos. Pero esto no quiere decir que no sean tremendamente importantes, como vamos a ir viendo. Después de la sesión clínica estaré contestando todas las preguntas que tengáis y hasta que me echen. O sea, que no os preocupéis, tomad notas, disfrutad y después vamos hablando. Para empezar, algunos apuntes sobre lo que es la ciencia y filosofía de la ciencia. Tenemos que tener en cuenta que la ciencia no es nada más que un intento de establecer modelos de la realidad. Es decir, es algo así como tratar de elaborar mapas de ciudades. Pero tenemos que tener en cuenta que el avance científico hace que los mapas cada vez vayan siendo mejores. Pero siempre, siempre, siempre va a haber una diferencia entre nuestros modelos científicos y la realidad per se. Es decir, un mapa no puede ser tan detallado como una ciudad a no ser que tenga una escala 1:1, es decir, a no ser que el mapa sea tan grande como la ciudad. Por eso muchas veces a nivel científico lo que intentamos es reducir la realidad para poder comprenderla y predecirla. Digo esto porque muchos de los estudios que vamos a ir poniendo al final no son verdades per se, sino intentos de modelar cómo funcionan estas macrovariables que todavía no comprendemos al 100%. La conducta humana. La conducta humana se parece más a los engranajes, a los mecanismos de un reloj o a la formación de nubes. Fijaos, hasta hace poco tiempo la psicología o el estudio de la conducta humana trataba de seguir un modelo más reduccionista, un modelo, sobre todo la psicología clínica, un modelo médico. El reduccionismo implica, o la perspectiva reduccionista implica que el total del fenómeno que estamos estudiando no es más que la suma de sus partes. Es decir, el reloj al final funciona si estudiamos, o sea, sabemos cómo funciona el reloj, si estudiamos cada uno de los engranajes, cómo la pila da energía a esos engranajes, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que es predecible. Es decir, yo puedo saber qué hora va a marcar el reloj dentro de 5 horas, 37 minutos y 14 segundos. Pero ¿qué pasa cuando estudiamos fenómenos complejos como la formación de nubes? Claro, en la formación de nubes o en la meteorología hay literalmente miles de variables que pueden influir. Entonces, cuando emergen estos sistemas complejos en los que la interacción entre las variables es tan grande, es tan abrumadora la información, que no tenemos esa capacidad de predicción como en modelos más reduccionistas. Es decir, por ejemplo, cuando modelamos qué tiempo va a hacer, cuando intentamos predecir el tiempo, sabemos que los modelos tienen más o menos índices altos de predicción 3, 4 días antes de que llegue el día. Pero si miramos el tiempo que va a hacer 15 días antes, es muy probable que al final, bueno, pues se equivoque el modelo. Esto tiene que ver con un problema de la física clásica que se llama el problema de los tres cuerpos. Si nosotros en un entorno dado introducimos tres cuerpos con tres masas diferentes, con una gravedad X y cada uno de los tres cuerpos se mueve a una velocidad Y, cada una a su velocidad, es prácticamente imposible predecir dónde van a estar los tres cuerpos dentro de 3 horas, 15 minutos y 14 segundos, a no ser que visionemos el modelo entero, es decir, a no ser que hagamos una simulación. Precisamente esto es lo que comenzó a hacer Edward Lorenz. Edward Lorenz fue un matemático y meteorólogo que nació en el año 17 y murió en el 2008, que es muy conocido por el efecto mariposa. Edward Lorenz era un pionero a la hora de modelar lo que estábamos hablando antes, la meteorología. Entonces él estaba
digamos, intentando predecir la meteorología con modelos matemáticos, y un día estaba repitiendo una predicción, pero en la máquina, en la impresora que tenía, solamente podía introducir 3 decimales. Entonces dijo, bueno, yo tengo 6 decimales en la predicción que he hecho, pero no pasa nada, voy a introducir, voy a redondear y solamente meter 3 decimales, porque, oye, es un efecto mínimo, ¿no? Entonces me imagino que la simulación irá por el mismo sitio. Y se fue a tomar un café. Y cuando volvió, vio exactamente esto. Vio que las predicciones que comenzaban a la parte de la izquierda de la pantalla, comenzaban en un punto muy similar, solamente con una diferencia de 3 decimales, poco a poco iban acumulando ese efecto, es decir, las variables iban interaccionando entre ellas con muy poquito efecto, pero poco a poco, como vais viendo hacia mitad de la pantalla, las dos predicciones van yendo cada una por su lado. ¿Qué quiere decir esto? Que al final, en sistemas complejos, como la formación de nubes, como la conducta humana, como la ciencia política, etcétera, etcétera, unas variables o una pequeña modificación de las condiciones iniciales generan unos cambios brutales. Y seguramente conocéis la frase con la que tituló una conferencia en la que explicó este efecto, que es: ¿el aleteo de una mariposa en Brasil puede provocar un huracán en Texas? Entonces, gracias a Lorenz, tenemos la teoría del caos, el efecto mariposa y la introducción a estos sistemas complejos. ¿Por qué empiezo así la sesión clínica? Porque lo que quiero resaltar es la enorme complejidad a la que nos enfrentamos los psicólogos cuando tratamos de estudiar la conducta humana. Y un pequeño cambio en las condiciones iniciales puede generar resultados absolutamente diferenciadores. Vamos a entrar en materia. La salud mental. Podríamos decir que la salud mental depende de estas 3 grandes macrovariables que a su vez dependen de millones de variables que interaccionan entre sí. Por un lado, la genética, ¿no? La carga genética con la que venimos al mundo, que interacciona con el contexto, es decir, todo aquello que ocurre a nuestro alrededor, y con nuestro estilo de vida. Entonces, cuando conseguimos que esas 3 macrovariables estén en determinados niveles, conseguimos salud mental. La salud mental, según Barlow, para los que no lo conozcáis, es uno de los investigadores más eminentes, sobre todo en trastornos de ansiedad y trastornos del estado de ánimo. Si conocéis el modelo del miedo al miedo, del trastorno de pánico, es de Barlow, y si os suena el tratamiento transdiagnóstico para todos los problemas de ansiedad y estado de ánimo, también es de Barlow. Pues Barlow establece o postula que hay 3 tipos de vulnerabilidades que nos pueden llevar a padecer un problema de salud mental. En primer lugar, la vulnerabilidad genética. Es decir, va a haber ciertos tipos de genes que representen tendencias. Esto es muy importante cuando hablamos de sistemas complejos. No vamos a hablar de causa-consecuencia, sino vamos a hablar de factores de riesgo o factores de protección. ¿Vale? Porque no sabemos, no somos un reloj, no podemos predecir exactamente qué va a ocurrir con nosotros dentro de 10 años. Entonces, la genética, la vulnerabilidad genética, son esas tendencias o esa genética un poco menos afortunada que hace que sea más probable que padezcamos ciertos problemas de salud mental. En segundo lugar, la vulnerabilidad psicológica primaria, es decir, experiencias de falta de control e incertidumbre en la infancia, que luego profundizaremos mucho en ellas. Y por último, la vulnerabilidad psicológica específica o la vulnerabilidad psicológica secundaria, es decir, el aprendizaje de una respuesta, por ejemplo, particular de ansiedad. Es decir, imaginemos una fobia a los perros. La persona que padece fobia a los perros tendría que tener un encuentro con un perro, seguramente que le genere mucho miedo, o por aprendizaje vicario, que algún familiar, algún ser querido tuviese mucho miedo a los perros y le fuese contagiando poco a poco este miedo. Pero para que eso, digamos, agarre y comience a desarrollarse, necesitaría cierta vulnerabilidad psicológica, cierta activación, si queremos decirlo de esta manera, de genes que tienen que ver con este tipo de problemas, y sin esa vulnerabilidad nunca se llegaría a desarrollar la fobia a los perros. Para que entendamos un poquito lo complejo que es el desarrollo de este tipo de procesos. Empezamos por la genética. El ser humano tiene 22.000 genes. ¿Cuál fue nuestra sorpresa a principios del siglo XX?
a principios del siglo XXI, cuando por fin conseguimos descodificar el genoma humano. Creíamos que absolutamente todo se iba a explicar por nuestros genes. Y para nuestra sorpresa, descubrimos que solamente tenemos 22.000 genes, cuando las alcachofas tienen 27.000. Entonces, ¿cómo puede ser que la conducta tan compleja de los seres humanos pueda estar genéticamente programada si las alcachofas tienen 5.000 genes más que nosotros? Siguiendo esa lógica, las alcachofas deberían tener un comportamiento mucho más diverso y mucho más complejo que el de los seres humanos. Pero es que la sorpresa fue más allá, porque solamente el 5% de esos genes se dedicaban a la codificación de proteínas. El restante se llamaba los genes basura, el ADN basura, hasta que se encontró que ese ADN, ese 95%, eran interruptores de encendido y apagado de genes. Es decir, yo siempre pongo la metáfora del saxofón. El saxofón, cuando tú quieres pulsar una nota, no tapas directamente el agujero, como harías en la flauta, sino que tocas un botón que tiene unas palancas que al final hace que tapes el agujero. Sería como una metáfora de lo que es la epigenética. Básicamente, la epigenética es que algunos individuos son más susceptibles que otros a condiciones ambientales, tanto positivas como negativas. Las positivas van a ser factores de protección y las negativas van a ser factores de riesgo. Pero veréis lo complejo que es estudiar la genética, porque es muy difícil de aislar del ambiente. Entonces, ¿qué es la heredabilidad? Es la proporción de la variación de un rasgo que podemos atribuir a la varianza genética interindividual. Es decir, imaginemos que queremos medir la altura, las diferencias de altura en una población dada. Entonces, la altura en la Comunidad de Madrid. Entonces, si tenemos una heredabilidad de 0,7, me lo estoy inventando, ¿eh? No quiere decir que la altura esté genéticamente determinada en un 0,7. Entonces, la heredabilidad del 0,7 nos diría que el 70% de la variación de la altura en la Comunidad de Madrid dependería o se debería a las diferencias genéticas entre individuos. Pero aquí ya empiezan los problemas. El primer problema para estudiar la genética humana es que no podemos controlar con quién se reproducen los seres humanos. Es decir, si os acordáis de Mendel, Mendel era el primer genetista, por así decirlo. Mendel estudiaba la planta del guisante. Entonces, él lo que iba haciendo es seleccionar de forma artificial diferentes variantes de un gen, de la altura, creo que era el tamaño de las hojas. Nosotros no podemos hacer esto con seres humanos por cuestiones obvias. Y por supuesto, los factores ambientales de cada individuo son muy diferentes. Es decir, si yo lo que quiero estudiar es la variación en la altura en la Comunidad de Madrid, no voy a poder tener acceso a cada uno de los factores ambientales que ha experimentado cada una de los 6 millones de personas que viven en la Comunidad de Madrid. Con lo cual, aquí ya empieza a complejizarse muchísimo la historia. Fijaos, un estudio con 6,5 millones de daneses que comienza en el año 68. Lo que hace este estudio es ir mirando qué enfermedades tienen los abuelos, qué enfermedades tienen sus hijos y qué enfermedades tienen los nietos durante varias generaciones. Y lo que va estudiando son, digamos, los diferentes trastornos a nivel médico que van experimentando estas generaciones y viendo si los abuelos tienen un trastorno, por ejemplo, genitourinario, pues viendo qué porcentaje de sus hijos tiene este trastorno y a su vez qué porcentaje de sus nietos tiene este trastorno, etcétera, etcétera. Y luego encuentran, a pesar de las dificultades que comentábamos antes de separar los factores ambientales de los factores genéticos, lo que encuentran es que la heredabilidad de los trastornos mentales es la más alta, de en torno a un 43%, es decir, el 43% de la variación de este tipo de problemas se debería a factores genéticos individuales, por encima de afecciones gastrointestinales, genitourinarias y cánceres. Por supuesto, no es muy preciso, pero es un estudio con muchísima población. Veréis que los estudios en genética necesitan mucha población. Pero seguimos complejizando el estudio de la genética.
Sullivan y sus colaboradores realizaron un metaanálisis en el año 2000, es decir, ya hace varios años, para estimar el porcentaje de la varianza que explicaban los genes en el desarrollo de la depresión. Y encontraron que fue en torno a un 37%. ¿Qué pasa? Los metaanálisis al final es un estudio de varios estudios que estudian lo mismo, para intentar como hacer una media de las conclusiones a las que llegan estos estudios. Pero bueno, si cada uno de estos estudios conlleva un sesgo, de estas dificultades que estamos comentando para separar el ambiente de la genética, pues oye, tenemos que pensar que el metaanálisis tendrá cierto sesgo y por supuesto necesitaremos seguir avanzando en métodos de investigación para comprender bien la afectación personal, por así decirlo, de la genética o la influencia de la genética. Después surgieron otro tipo de estudios, los estudios de gen único. ¿Qué se hacía? Bueno, se fijaban en un gen y veían qué pasaba con las personas que portaban ese gen. Tradicionalmente, en la depresión se ha echado la culpa, entre comillas, a los genes que codifican el transportador de la serotonina. Pero ¿qué pasa? Que estos genes o estos estudios tienen un sesgo tremendo. ¿Por qué? Porque la conducta humana, los problemas de salud mental y el comportamiento en general está influenciado por la genética, pero no por un gen único, sino por muchísimos genes. Es lo que se llama factores poligénicos. Es decir, la acumulación de diferentes genes va, por ejemplo, incrementando la probabilidad o que uno vaya comprando papeletas para padecer un trastorno. O viceversa, los factores de protección sería lo contrario. ¿Vale? Es decir, tendríamos menos papeletas para padecer este trastorno. Por ejemplo, Power, colaboradores, hicieron una cosa muy interesante en Islandia. Siempre que hablemos de genética tenemos que hablar de la población concreta en la que lo estudiamos, ¿vale? Porque se puede llegar al mismo resultado con genes distintos. Un ejemplo es la capacidad para metabolizar la lactosa, ¿vale? Que tenemos normalmente los europeos, ¿vale? Podemos beber leche animal, pero también, por ejemplo, lo tienen los masáis, ¿vale? Los masáis, sabéis que es una tribu africana, que está en Kenia, Tanzania, y ellos tienen la capacidad de metabolizar la leche, pero por una mutación genética distinta a la de los europeos. Con lo cual, al final, el resultado es el mismo, pero caminos distintos. Entonces, ¿qué hicieron Power y colaboradores? Vieron qué factores poligenéticos, es decir, qué nube de genes estaba relacionada con la esquizofrenia, qué nube de genes estaba relacionada con el trastorno bipolar y qué nube de genes estaba relacionada con digamos, con personas muy creativas. Y vieron que esas nubes de genes se solapaban muchísimo. Es decir, había una correlación alta entre esos factores poligénicos. Estudios más actuales, una revisión sistemática. Una revisión sistemática básicamente es que un autor o varios autores lo que hacen es meterse en las bases de datos en las que están indexados los artículos científicos y hacer una búsqueda en la que incluyen todos los artículos con determinadas palabras clave. Entonces, en este estudio lo que identificaron los autores fueron 49 genes implicados en el trastorno depresivo mayor y 13 genes mostraron polimorfismos relacionados con el desarrollo de la depresión mayor. Un polimorfismo de un gen tiene que ver con diferentes variantes del mismo gen. Entonces, una persona a lo mejor es de una manera y otra persona es de otra. Entonces, las puntuaciones poligénicas, como os decía, resumen el riesgo genético de depresión. En este caso, pero hay puntuaciones poligénicas o poligénicas para lo que se os ocurra, agregando efectos de los múltiples variantes genéticas. Entonces, imaginaos que cada gen va aportando un porcentaje de riesgo. Por ejemplo, si tenemos 37 de los 49 genes implicados, tenemos un riesgo de, yo qué sé, del 75%. Y vamos aumentando. Si tenemos más genes, pues vamos aumentando el riesgo. Sería una forma metafórica de ir viendo cómo la genética puede suponer un factor de riesgo. Estas puntuaciones ayudan a comprender las interacciones entre genes y ambiente, donde los factores ambientales, por ejemplo el estrés y el trauma, como veremos luego, pueden incrementar la susceptibilidad genética a la depresión. Es decir, aquí entra la epigenética. Va a haber genes que se activen o se desactiven en función de las experiencias que vayamos teniendo. Por supuesto, siempre para elaborar mejores mapas científicos necesitamos mejores metodologías, como por ejemplo, que se está empezando a utilizar bastante, los datos de biobancos. Es decir, hay determinados bancos en los que tenemos información genética de un montón de participantes y ahí se elaboran muchos estudios.
para identificar las contribuciones genéticas más precisas para el trastorno depresivo mayor y para otros trastornos. Pero entramos con otro problema, y es que hay un sesgo en relación a las genéticas que se han estudiado. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de estudios se hacen con población europea y población norteamericana. Entonces, al final hay un sesgo y hay una infrarrepresentación de otros tipos, otras nubes de genes distintas que a lo mejor están en otro tipo de, o en otros lugares, en otros ambientes. De hecho, el Consorcio Latinoamericano de Genómica está trabajando para mejorar la diversidad y la precisión de la investigación genética mediante la inclusión de poblaciones que están subrepresentadas. Y esto es absolutamente crucial, porque como os decía, podemos llegar a los mismos resultados por lugares distintos, como les pasa a los europeos con la metabolización de la lactosa y a los masáis. Heredabilidad de la conducta suicida. Fijaos, presenta varios problemas también estudiar esto. Sabemos que hay estudios con pacientes ya fallecidos en los que se comparan los sistemas de adrenalina, de dopamina y de la serotonina de pacientes que se han suicidado con pacientes que han tenido otro tipo de muerte. Y lo que ven es que efectivamente hay alteraciones en estos sistemas. ¿Quiere decir esto que hay un determinismo genético, es decir, que la conducta suicida está programada en los genes? No. Nuestro cerebro al final viene incompleto al mundo y se va desarrollando con la interacción del individuo, de nosotros, con el medio. Entonces, el sistema de la serotonina, el sistema de la dopamina, el sistema de la adrenalina, no es que vengan biológicamente programados, vendrán con una tendencia. Esta persona tendrá más facilidad para, a lo mejor, generar dopamina ante ciertos estímulos, pero si no se presentan esos estímulos, a lo mejor no se desarrolla tanto el sistema dopaminérgico. Con lo cual, siempre no hay que caer en el reduccionismo biológico, en el cerebrocentrismo, sino el cerebro siempre está en un contexto. ¿Vale? Hablamos de familiares. Fijaos, el riesgo de intentar o emitir una conducta ligada al suicidio es de en torno al 3,5%. Pero este riesgo se multiplica por 3 si tenemos un familiar directo que lo ha intentado antes. ¿Pero qué pasa? Que obviamente volvemos al problema de antes. Normalmente las familias tienden a compartir más elementos ambientales, con lo cual no podemos decir que la genética codifique directamente la conducta suicida. Puede haber una tendencia, pero tenemos que tener mucho cuidado con esto. Lo que nos lleva a los estudios con gemelos monocigóticos y dicigóticos. Los gemelos monocigóticos son los gemelos gemelos, es decir, aquellos que comparten de media el 100% de la genética. Y los dicigóticos son lo que llamamos los mellizos, que de media comparten más o menos un 50%. Entonces, ¿qué hacen estos estudios? Pues estudian un rasgo y ven qué ocurre con gemelos exactamente iguales genéticamente y qué ocurre con mellizos, que solamente comparten un 50% de la genética. Y de ahí tratan de inferir si la genética tiene un peso mayor o menor en un rasgo o en una conducta clave. ¿Qué han visto con o qué hemos visto con la heredabilidad de la conducta suicida? Pues fíjense, los gemelos idénticos presentaban 17 veces más riesgo de caer en una conducta suicida si su hermano lo había intentado que los mellizos. Ahora bien, tenemos otro problema añadido, y es que los gemelos que son genéticamente iguales también tienden a compartir más elementos ambientales. ¿Por qué? Sabemos que el nivel de individualización, por así decirlo, de los gemelos exactamente iguales es menor. Yo qué sé, los padres los visten iguales desde pequeños, la gente los confunde, tienden a estar mucho tiempo juntos, etcétera, etcétera. Entonces, de media, los gemelos genéticamente iguales comparten más elementos ambientales que los mellizos, con lo cual estos estudios tampoco son exactamente precisos. Por eso he comenzado la sesión clínica hablándoles de los mapas, de las representaciones de la realidad. Es decir, poco a poco vamos perfilando cada vez mejores mapas, pero todavía no tenemos un mapa que sea exactamente igual a la realidad, algo que es tremendamente complejo en, valga la redundancia, los sistemas complejos, como la meteorología, política, la sociología o el estudio de la conducta humana. Pasamos al ambiente, a la vulnerabilidad psicológica primaria. Fíjense, este autor, cuyo nombre no me atrevo a pronunciar en público,
habla de las diferentes capas ambientales que representan, bueno, influencia sobre el individuo. Habla de un microsistema, que tiene que ver pues, con nuestra familia, con la escuela, con nuestros compañeros, etcétera, etcétera. Un mesosistema y un exosistema, que interaccionan con el microsistema, que tiene que ver pues, con el vecindario donde nos criamos, con los amigos de nuestra familia, con los medios de comunicación a los que estamos expuestos, con los servicios legales, los servicios sociales, etcétera, etcétera. Y todo esto está integrado en un sistema cultural. La cultura al final es como el agua para los peces. No la percibimos, pero está ahí. Y desde pequeños, al final vamos mamando de la cultura de nuestra sociedad y eso ya produce diferencias individuales. Por ejemplo, se han hecho algunos estudios comparando culturas colectivistas, más típicas de las sociedades asiáticas, con culturas individualistas. Y simplemente el hecho de presentar una foto a personas de distintas culturas hace que se fijen en detalles distintos. En algunos, digamos, las culturas colectivistas se fijan más en el global de la foto y las culturas individualistas uno se fija más en sí mismo. Entonces, ya solamente a nivel perceptivo hay una influencia cultural en qué me fijo antes. Fijaos, el ambientoma. El ambientoma, al igual que el genoma, es el conjunto de elementos no genéticos cambiantes que rodean al individuo y junto con el genoma conforman el desarrollo y la construcción del ser humano y pueden determinar la aparición o la no aparición de una enfermedad. Fíjense, un estudio publicado este mismo año con 157.000 participantes en el que se medían 7 categorías diagnósticas distintas relacionadas con la salud mental y 9 síntomas o 9 dimensiones sintomatológicas, por así decirlo. Además de 294 variables ambientales estudiadas. Y que han encontrado en este estudio más o menos pionero en salud mental que las adversidades en la infancia y el trauma estaban asociadas con todos los diagnósticos estudiados y con todas las dimensiones sintomatológicas. El uso de cannabis está asociado a trastornos depresivos, ansiedad, psicóticos y trastorno bipolar. Y además se han identificado asociaciones diferenciales entre resultados específicos, como por ejemplo trastornos de desarrollo neurológico, trastornos alimentarios y conductas de autolesión, que están relacionadas con experiencias de vida temprana como ser adoptado, estilos de vida, como el tiempo de uso de las computadoras y las redes sociales, e incluso hábitos alimentarios, como la dieta vegetariana. ¿Quiere decir esto que ser adoptado, que utilizar mucho la tecnología o ser vegano suponga una causa para padecer un trastorno del desarrollo neurológico? No. Significa que se han encontrado ciertas tendencias que pueden representar, al igual que con la genética, factores de riesgo. Es decir, al final, esto es la suma de todo, ¿vale? Es decir, y por eso siempre hay determinadas personas que niegan, ¿no?, el efecto de determinadas, por ejemplo, el tabaco, ¿no? Hay una relación bastante muy bien establecida desde hace muchos años entre fumar y determinados tipos de cáncer. Pero siempre hay alguien que dice, pues mi abuelo fumó hasta los 90 años y nunca tuvo cáncer. Bueno, porque los factores de riesgo al final no sumaron, no llegaron a ese punto clave en el que se desarrolla el cáncer. Pero no quiere decir que no exista un riesgo. Tenemos que hablar del Homo sapiens, que es un mamífero muy especial. Fijaos, los mamíferos tienen una estrategia evolutiva distinta a otros grupos de animales. Cuando surgen los mamíferos, respecto a los reptiles, lo que hacemos es comenzar a criar a nuestras crías, ¿vale? Es decir, si imaginamos que una tortuga pone 100 huevos, más o menos solo llegan un 2%, 2 tortugas a edad adulta que se pueden reproducir. Los mamíferos cuidamos a nuestras crías. Es decir, nuestras crías no ven al mundo totalmente desarrolladas, con lo cual necesitan que los padres, los progenitores, dediquen tiempo y esfuerzo a cuidar a esos mamíferos. Entonces, si vemos la tasa de supervivencia de un perro que tiene 8 perritos, pues normalmente 6, 7 llegan a edad adulta. Pero el ser humano, todavía ese periodo que necesitamos de maduración es todavía más largo. Necesitamos más o menos 25 años para que nuestro cerebro esté completamente desarrollado. ¿Para qué? Para que se forme el córtex prefrontal. Y vamos a ver que esto es clave en el desarrollo de muchos factores de vulnerabilidad. Y además sabemos que el retraso en la maduración de este área cerebral es seleccionado evolutivamente. ¿Por qué? Porque no implica una mayor dificultad para su maduración, sino que
Ha habido factores que han hecho que se retrase la formación la maduración del prefrontal. Seguramente porque durante nuestra infancia y nuestra adolescencia somos como esponjas que necesitamos absorber toda la información de nuestro entorno, toda la información cultural para sabernos desarrollar y sobrevivir. Fijaos que esta estrategia en el Homo sapiens hace que nos hayamos reproducido por casi todos los lugares de la Tierra. Si miramos a nuestros primos, los chimpancés, los orangutanes y los gorilas, su hábitat está mucho más delimitado, ¿no? Siempre a entornos selváticos tropicales. Y el ser humano ha conseguido, mediante esta estrategia, de que somos capaces de comportarnos de una manera flexible, precisamente por el desarrollo y muchos otros factores, ¿no? Pero el desarrollo tardío de ciertas partes del cerebro hace que seamos muy versátiles. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que las experiencias en la niñez y en la adolescencia van a ser absolutamente críticas. Fijaos, entornos estimulantes versus entornos no estimulantes. En los años 60 se hizo una investigación con ratas. Y las ratas en la condición A se las criaba en un ambiente poco estimulante. Es decir, imaginaos una jaula solitaria, sin ningún tipo de juego, etcétera, etcétera, en la que las ratas pues, se criaban. Versus un ambiente muy estimulante, donde había varias ratas, donde había las típicas ruedas de hámster, los tubos, un montón de juegos, etcétera, etcétera. Y los investigadores lo que hicieron fue comparar las neuronas de estas ratas. Entonces, aquí podemos ver, esta es una foto del libro de Egelman, la red, no sé qué, que es de este año. Y bueno, podéis ver como una neurona normal, comparada con una neurona de un ambiente enriquecido, tiene muchísimas más conexiones, la neurona del ambiente enriquecido. ¿Por qué? Al final somos individuos que interaccionan con el medio ambiente, con lo cual cuanto más nos estimulen, más conexiones vamos a generar entre las diferentes neuronas y entre las diferentes áreas. Y si la comparamos una neurona normal con una neurona de un ambiente pobre, vemos que es casi como un árbol sin ramas, es decir, con muchas menos conexiones. Con lo cual, el ambiente directamente impacta en cómo se desarrolla el cerebro. Y esto es mucho más acusado en el Homo sapiens. ¿Qué dice Barlow y Chorpita en un estudio para establecer la vulnerabilidad psicológica primaria? Pues que las experiencias tempranas, por darle un cariz más psicológico, hemos estado hablando más de neurociencia, vamos a darle una perspectiva más psicológica. Las experiencias tempranas de falta de control e incertidumbre generan una vulnerabilidad psicológica para padecer trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. Lo que hicieron fue estudiar a 93 niños y a sus familias, en las que se incluyeron por pacientes que cumplían criterios para este tipo de problemas y pacientes que no cumplían criterios, y compararon. Y parece que la percepción de control mediaba entre el ambiente familiar y los niveles emocionales de los niños. Percepción de control, no control per se. Pero sí que es verdad que había una influencia de un entorno familiar controlador en el desarrollo de problemas de ansiedad y depresión. Fijaos, un esquema muy reduccionista para entender un poco por qué la adversidad, por qué las experiencias tempranas en la niñez y la adolescencia generan mayor vulnerabilidad a padecer enfermedades físicas y trastornos mentales. Cuando hay adversidad, hay activación, desactivación de los genes relacionados con el funcionamiento del eje hipófisis pituitaria adrenalina, es decir, el eje que tiene que ver con el miedo, con el estrés. ¿Qué pasa? Cuando estamos sobreactivados, cuando tenemos este eje sobreactivado, tenemos mayor vulnerabilidad a padecer estrés. ¿Qué pasa? Que el estrés incrementa los glucocorticoides. Seguramente hayan oído hablar del famoso cortisol. ¿Qué pasa? Que el cortisol y el estrés generalmente tienen un impacto negativo en el sistema inmune humano. ¿Por qué? Al final el sistema inmune humano consume muchísimos recursos. Para estar defendiéndonos de todos los potenciales patógenos, necesitamos dedicar mucha energía a ello. Entonces, cuando aparece el estrés, se dedican recursos a escapar o luchar. ¿Qué ocurre? Que hay una bajada del sistema inmune. Si hay una bajada del sistema inmune, somos más vulnerables a padecer enfermedades físicas. Pero es que a su vez sabemos que el incremento de los glucocorticoides desregula la capacidad del córtex prefrontal
para desactivar la respuesta de la amígdala. Sabemos que tiene que ver con factores de crecimiento del cerebro en este área. ¿Qué pasa? Si no tenemos la capacidad de regulación emocional que nos proporciona el prefrontal, vamos a ser más vulnerables a padecer trastornos mentales. Por ello, la adversidad, de una forma reduccionista, entendiendo que esto es muchísimo más complejo, genera vulnerabilidad física y mental. Fíjense, efectos neurológicos de los trastornos, para que entiendan la importancia de la amígdala y del prefrontal. En la depresión, sabemos que hay una modificación en el hipocampo y en el córtex prefrontal medial. El estrés crónico causa problemas de ansiedad y depresión e impacta en el factor de crecimiento neurotrófico, lo que les decía antes, del córtex prefrontal. Es decir, las neuronas del prefrontal crecen menos si tenemos este tipo de estresores. Además, el estrés crónico, la indefensión aprendida, genera un déficit en el funcionamiento del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. En el trastorno de estrés postraumático sabemos que hay un incremento de la amígdala y también a nivel de funcionalidad, es decir, hay una sobrereacción de la amígdala incluso ante estímulos neutros que no son peligrosos. La ansiedad impacta también en el funcionamiento hipocampo y del córtex prefrontal, el consumo de alcohol impacta en el córtex orbitofrontal y el consumo de marihuana también impacta la actividad normal del córtex prefrontal y durante la abstinencia en el frontal. Es decir, todos los trastornos neurológicos, cuando los miramos en técnicas de imagen cerebral, vemos que hay ciertas alteraciones que tienen que ver precisamente con la regulación emocional, con ese prefrontal. ¿Esto es causa o consecuencia? Dependerá, ¿vale? Pero siempre sabemos que cuando miramos el trastorno psicológico desde la neurociencia hay un correlato neuronal, ¿vale? Es decir, no implica causa o consecuencia, sino simplemente lo que está ocurriendo en nuestras neuronas, en nuestras áreas cerebrales, en nuestras conexiones. Fíjense, otro factor ambiental que influye directamente en el desarrollo de trastornos mentales. Crecer en un entorno urbano versus crecer en un entorno rural. Les presento dos estudios para que lo entiendan. El primero está realizado en Escocia y lo que se midió fueron prescripciones médicas en el Sistema Nacional de Salud escocés. Entonces, lo que vieron es que en los pueblos se recetaban menos psicofármacos para los problemas de salud mental que en las ciudades. El otro estudio, de abajo, es en Canadá, y aquí estudian más factores de por qué está ocurriendo esto. Por supuesto, ven que las poblaciones rurales tienen menos índices de trastornos mentales, pero encuentran que el sentido de pertenencia y el nivel de apoyo social actúan como mediadores. Tenemos que recordar que los seres humanos somos primates y los primates son tremendamente sociales. Con lo cual, el estar solos va a suponer un factor de riesgo importante. También hay otros estudios, por ejemplo en Australia, en el que el efecto es totalmente el contrario. Es decir, las personas que viven en pueblos tienen peores índices de salud mental que las que viven en ciudades, pero probablemente en Australia se debe a que la densidad demográfica es mucho menor. Es decir, a lo mejor hay un pueblo y el siguiente está a 300 kilómetros. Entonces, ni demasiada gente ni demasiada poca gente. Lo que les decía, el apoyo social impacta directamente en la salud mental. Un estudio ya clásico, en 98, señalaba que las personas con un trastorno mental tenían una red social más pequeña en comparación con la población general. Es decir, el trastorno mental nos lleva al aislamiento, pero también ocurre lo contrario. El aislamiento nos lleva al trastorno mental. Por ejemplo, Wang y colaboradores vieron que el nivel de apoyo social percibido, midieron el nivel de apoyo social percibido, el estrés y la depresión, en 600 y pico estudiantes, y encontraron algo que ya sabíamos, que el apoyo social percibido moderaba la relación entre estrés y depresión. Es decir, si tenemos a alguien a quien contar nuestros problemas, pues generalmente los índices de estrés y depresión son mucho más bajos. De nuevo, una asociación positiva entre la soledad y el riesgo de padecer un trastorno emocional, de ansiedad o depresión, mayor ideación suicida y menores niveles de autocuidado. Y de nuevo, Wang, que es un autor, como ya ven, que se dedica bastante a estudiar la soledad, concluye que la soledad influye en la recuperación de los procesos de depresión de una manera muy significativa. Generalmente las personas que están solas y traen una depresión a consulta tienen una sintomatología más grave y es mucho más difícil, y esto ya hablo de experiencia personal, conseguir tasas de recuperación tan altas como si viene una persona con la misma depresión pero tiene una red de apoyo social pues, más lejana.
Fíjense, Wang, no solamente la soledad impacta en nuestra salud mental, sino que también impacta en nuestra salud física. En un estudio del 2023, publicado en 2023, en el que se estudia a más de 2 millones de personas, establece una relación entre soledad y mayor riesgo de muerte por cáncer y enfermedad cardiovascular. ¿Por qué ocurre esto? Como les decía, somos primates, necesitamos de los demás, entonces cuando estamos solos nos estresamos. Y como les decía antes, al final hay una cascada de consecuencias que tiene que ver con estar solo, genera estrés, el estrés reduce la actividad de mi sistema inmune, con lo cual voy comprando más papeletas para tener este tipo de enfermedades. Wang diferencia entre el sentimiento de estar solo, que predice niveles más bajos de salud mental, y el aislamiento social, digamos, objetivo, que predice los niveles de salud física. Si ustedes se fijan en nuestros primos, los orangutanes, los bonobos, los chimpancés, los gorilas, lo que hacen cuando están estresados, cuando tienen una pelea, es ir después a sus seres queridos y empiezan a hacer grooming, empiezan a desparasitarse. Pero no solamente una actividad de limpieza, es una actividad social y sabemos que esas caricias, ese grooming, reduce los niveles de cortisol de los primates. Es decir, el apoyo social al final es un mediador, es una medicina, por así decirlo, contra el estrés. Fíjense, efectos neurológicos de experiencias adversas, es decir, ¿qué pasa en el cerebro cuando tenemos castigo físico en la infancia? Pues de nuevo, reducción de la materia gris en el córtex prefrontal. La materia gris se refiere a cuerpos neuronales. La materia blanca tiene que ver con axones y mielina. Crecer en un entorno urbano, como hablábamos antes, hay una interacción con la poligenética de la depresión y afectación a la regulación del estrés del córtex prefrontal medial. Crecer en un barrio pobre, de nuevo, afecta a la conectividad entre la amígdala y el córtex prefrontal. La pobreza en la infancia, de nuevo, déficit en el desarrollo del córtex prefrontal. Discriminación racial, mayor actividad de la amígdala en reposo, al igual que el estrés postraumático que veíamos antes. Y adversidad en la adolescencia, de nuevo, déficit en la capacidad de regulación del eje hipófisis, pituitaria, adrenalina, y menos densidad neuronal en las conexiones amígdala prefrontal. Es decir, casi todas estas adversidades al final impactan en eso que se desarrolla lo último en el cerebro, que es el córtex prefrontal, que nos ayuda a regular la actividad de la amígdala. Tiene todo el sentido del mundo. Al final, lo que le estamos diciendo al cerebro es, oye, tú has nacido en un entorno potencialmente peligroso, con lo cual lo que vamos a hacer es generar un cerebro que reaccione ante un entorno adverso. Si nosotros crecemos en un entorno seguro, nuestro cerebro es, vale, todo está en calma, vamos a desarrollar otras potencialidades, vamos a dedicar recursos a otras cosas. Las experiencias adversas en la infancia. Hay autores que han categorizado en diferentes grupos de experiencias adversas que tienen que ver con la pérdida de uno de los progenitores, vivir con alguien que padeció problemas de salud mental, intento de suicidio, vivir con alguien que tiene una adicción, violencia entre los padres, física o psicológica, vivir con alguien que ha estado en la cárcel, ser insultado o menospreciado por alguno de los adultos en casa, ser dañado físicamente por alguno de los adultos, sentir que nadie nos quería o nos dijese que fuésemos especiales o el abuso sexual. ¿Y qué se ha encontrado cuando se estudian estas experiencias adversas de la infancia? Pues fíjense, le pongo un par de estudios para que lo entiendan. Estudiantes en el último año de secundaria, unos más de 1000. Se les evalúa una entrevista en el año 98 y por teléfono 2 años después. El estudio relaciona la exposición autoinformada a lo largo de la vida de estas experiencias, es decir, no miden objetivamente si han tenido las experiencias o no, no van a archivos policiales, por ejemplo, sino que simplemente es una entrevista. Y lo que ven es que, y lo que miden son 3 resultados de salud mental distintos, es decir, síntomas depresivos, abuso de droga o comportamiento antisocial. 2 años después, lo que ven es que la mayoría de las experiencias difíciles en la infancia estaban fuertemente asociadas a los 3 resultados, es decir, a depresión, abuso de drogas y a comportamiento antisocial. El efecto acumulativo, factores de riesgo, de nuevo voy sumando, voy comprando papeletas, fue significativo y de magnitud similar para los 3 resultados. Es decir, cuantas más experiencias adversas en la infancia tenga, más probabilidades tengo de padecer una depresión, de abusar de las drogas y de tener un comportamiento antisocial. Y los niños que experimentaban este tipo de experiencias tenían más probabilidades de participar en conductas antisociales que las niñas. Es decir, los niños al final
cuando estamos en determinados ambientes, pues somos más antisociales que las niñas. Mismo estudio, la muestra de adultos jóvenes de estas comunidades urbanas y socioeconómicas informó, es decir, los adultos que estaban en comunidades con mayores índices de problemas asociados a la infancia eran los adultos que tenían menores índices de desarrollo socioeconómico, por así decirlo. Y el impacto de la adversidad en la salud pública es evidente, con lo cual tenemos que empezar a tener en cuenta este tipo de efectos para legislar. Otro estudio. En este estudio se analizan más de 7.000 adolescentes y lo que se ve es el efecto acumulativo de este tipo de experiencias adversas en la infancia sumado a el efecto acumulativo que supone el tener un trastorno mental para ver si estos efectos nos llevan a desarrollar conducta suicida o ideación suicida. ¿Y qué ven? Que los problemas de conducta multiplican por 5 el riesgo de conducta suicida, que los síntomas de depresión multiplican por 3, que el trastorno obsesivo-compulsivo multiplica por 2, que los problemas somáticos multiplican por 2 y que el déficit de atención por 1,6. Pero es que las experiencias adversas en la infancia multiplican casi todas por 2. En el caso de violencia sexual por un poquito más, 2,5. Violencia física 2, negligencia 2, bullying 2. Y un familiar con diagnóstico de salud mental un poquito menos, 1,35. Pero lo interesante de esto es que cuando sumamos todos esos factores de riesgo, cuando sumamos todos los trastornos mentales y sumamos todas las experiencias adversas de la infancia, vemos que multiplican el riesgo de llevar a cabo una conducta o intentar tener un intento suicida, multiplica por 78. Es decir, si compramos no es que compremos, si tenemos experiencias adversas y al final tenemos la mala suerte de padecer problemas de salud mental, al final tenemos muchas más papeletas para acabar haciendo un intento de suicidio. Por poner un ejemplo de uno de los momentos más oscuros de la humanidad, Ceausescu es un dictador entre los años 60 y 90 en Rumanía, y una de las medidas que pone, más polémicas, es que las mujeres no pueden utilizar métodos anticonceptivos hasta que no tengan 5 hijos. ¿Qué pasa con esta medida? Que lo que genera es un incremento de la población de chicos que son llevados a hospicios, a orfanatos. Es decir, un montón de mujeres no pueden soportar la carga económica de tener 5 hijos y los van dejando en estos lugares que eran terroríficos porque no tenían recursos. Entonces, en esta tesitura, unos autores americanos tienen la posibilidad de estudiar a los chavales que son adoptados y a los chavales que permanecen en el hospicio durante más tiempo. En el año 2007 publican en la revista Nature sus conclusiones a nivel de cociente intelectual. Entonces, encuentran que los niños a los 4 años y medio que han sido adoptados tienen un cociente intelectual de 81. Saben que el cociente intelectual, la media es 100 y la desviación típica es 15. Entonces, a pesar de haber sido adoptados, su nivel de desarrollo intelectual es más bajo que la media, más de una desviación típica que la media. Pero es que los que habían permanecido en el orfanato tenían un cociente intelectual de 73 puntos, es decir, casi 2 desviaciones típicas por debajo de la media. Y aquí hay una cuestión muy interesante. Los niños que eran más pequeños, cuando habían sido adoptados, tenían cocientes intelectuales más altos. ¿Por qué? Porque habían estado menos expuestos a ese ambiente de deprivación. Y los niños que habían sido adoptados después de los 30 meses, es decir, 2 años y medio más o menos, tenían cocientes intelectuales similares a los niños que habían permanecido en el orfanato. ¿Por qué? Sabemos que hacia los 2 años, 2 años y medio, se produce la poda neuronal. Es decir, el cerebro viene con demasiadas conexiones, demasiadas neuronas, y lo que hace a los 2 años, 2 años y pico, es ir cortando todas esas conexiones que no se utilizan. Con lo cual, es una ventana temporal para adquirir determinadas competencias. Como sabemos, por ejemplo, con niños que han sido encontrados, que se han criado solos en la naturaleza y se encuentran con 12 o 13 años y nunca jamás tienen la capacidad de hablar como hablan niños que sí que han sido estimulados, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que al final la genética solamente se expresa o expresa las diferencias cuando hay un ambiente rico. Por eso les pongo la imagen de un bosque. Si nosotros tenemos una tierra fértil,
damos todos los recursos a una planta para que manifieste su genética. Pero si tenemos un ambiente pobre, lo que hacemos es igualar hacia la baja. Es decir, no le damos los recursos, es un poco como las neuronas que hablábamos antes en el estudio de ambientes estimulantes versus ambientes no estimulantes. Si el ambiente es de deprivación, nunca jamás podemos llegar a florecer, por lo cual no se generan diferencias genéticas. A mismo ambiente, a nivel teórico, sí que veríamos diferencias genéticas. Ambiente rico, me refiero. Lo que nos lleva a a ir entendiendo que el ambiente va a ser clave. Por ejemplo, este estudio, publicado en 2020, lo que hacía es medir los factores poligénicos más favorables para ir a la universidad versus los factores poligénicos más adversos para llegar a la universidad. Es decir, lo que hacen los autores es, vale, toda esta gente que ha conseguido llegar a la universidad, ¿qué genes comparte? Vale, y viceversa, vale, toda esta gente que no ha conseguido llegar a la universidad, ¿qué genes comparte? Y vieron qué pasaba cuando los portadores de las mejores cargas genéticas crecían en un ambiente socioeconómico más deprimido, por así decirlo. Entonces vieron que el 24% de los niños con índices poligénicos más favorables, es decir, con mejores cartas, que nacían, llegaban a la universidad. Es decir, ambiente pobre, mejores cartas, el 24%. Y los niños que nacían con peores cartas para llegar a la universidad, pero que nacían en familias ricas, el 27% acababa yendo a la universidad. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que el ambiente tiene un peso mucho más alto que la genética. Lo tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Por todo eso que llevamos comentando un montón de tiempo. Es decir, al final, la genética es una tendencia, pero necesitamos activación de ciertos genes a nivel de epigenética y, por supuesto, factores ambientales que suponen factores de protección. Entonces, a nivel de salud mental, la genética es la que es la que tenemos y no podemos hacer nada. Pero el ambiente, ojo, seguramente estemos cambiando el ambiente en los últimos tiempos, estemos cambiando los hábitos y este estudio de la OMS, de la encuesta mundial de salud mental de la OMS, publicado en 2023, con 150.000 personas en 29 países del mundo, es decir, oye, una población bastante distribuida, es decir, hay bastante heterogeneidad, aunque por supuesto habrá poblaciones infrarrepresentadas siempre. Concluyo que 1 de cada 2 adultos va a padecer un trastorno mental antes de cumplir los 75 años. Con lo cual, nos tenemos que dar una vuelta a qué estamos haciendo con estos ambientes. Fíjense, factores ambientales que tienen que ver con el desarrollo de problemas de salud mental. Vuelvo al mismo argumento de antes, tenemos una genética dada. Entonces, la distribución de la genética a nivel de población, bueno, pues se distribuye según la normal, entonces habrá personas que tengan más riesgo de padecer la salud mental a nivel genético y personas que tengan menos riesgo, por esto se va a distribuir. La distribución de oportunidad ya a nivel ambiental depende, por supuesto, de las políticas públicas y de las normas sociales, ¿vale? Entonces, la distribución de oportunidad hace que haya ambientes en los que las experiencias difíciles, tempranas, experiencias traumáticas sean más frecuentes. Hay ambientes que nos llevan a la exclusión social, hay ambientes que nos llevan a la peor educación, hay ambientes que nos llevan a que nuestros familiares ganen menos dinero, con lo cual reducen nuestras oportunidades. Esto genera al final inseguridad a la hora de, oye, voy a poder pagar el alquiler, mi casa va a seguir siendo mi casa el mes que viene, va a generar un ambiente peor de desarrollo, va a generar probablemente inseguridad a la hora de, oye, puedo conseguir comida, voy a tener todos los déficits cubiertos a nivel de nutrición y también esto puede generar una inseguridad a la hora de mantener el trabajo o estar en trabajos más precarios o no llegar a fin de mes, etcétera, etcétera. ¿A qué nos lleva esto? A mayores índices de estrés, que sabemos que esto puede activar determinados genes por epigenética, nos llega a tener mayores conductas de riesgo, nos lleva a tomar peores decisiones. Sabemos que todo este tipo de factores están impactando en el crecimiento del prefrontal, que está dedicado básicamente a la gestión emocional, a la capacidad, a las funciones ejecutivas, la toma de decisiones, a la solución de problemas, etcétera, etcétera, y a unas opciones reducidas. ¿A qué nos lleva esto? Es como un embudo que nos va llevando a un riesgo más alto a nivel conductual, a nivel ambiental y a nivel social.
genética e interacción con el ambiente, al final lo que genera es peores niveles de salud mental, mayores niveles de enfermedad. Además, en determinados ambientes, el acceso a recursos sanitarios es peor. E incluso hay veces que ni siquiera tenemos la información o la capacidad para tomar decisiones para saber a qué médico tengo que ir. Con lo cual, políticas públicas y las normas sociales son el inicio del embudo, con lo cual probablemente las intervenciones tendrían que ir por ahí, porque nosotros como psicólogos clínicos o psicólogos sanitarios tenemos poca capacidad de control para modificar estas cosas. Nosotros ya llegamos al final del embudo, cuando el paciente ha pasado por todas estas situaciones adversas y viene con un trastorno dado. Pero sabemos que todo esto viene de ahí, para cuando nos pregunten los políticos. Para contextualizar esto, en un informe del Ministerio de Sanidad, en España publicado en 2021, pero con datos prepandemia, datos de 2017, vieron que la psicosis era 12 veces más frecuente en personas con renta baja que en personas con renta alta. Los trastornos de la personalidad, 11 veces más frecuentes. Los trastornos somáticos, 7 veces más frecuentes. Los trastornos de ansiedad, 3,5 veces más frecuentes. Depresión, 2,5 veces más frecuentes. Problemas de aprendizaje, 1,6 veces más frecuentes. Y problemas de comportamiento, 1,7 veces más frecuentes. Solamente había un trastorno mental que aparecía más veces en barrios ricos, que era la enuresis, la incapacidad para controlar esfínteres. ¿Qué quiere decir esto? Pues al final, si entendemos que la distribución de los factores de vulnerabilidad genéticos se distribuye de forma normal en la población, el ambiente es el que activa o desactiva esos genes y tenemos, pues, por ejemplo, que la psicosis, que es algo que parece que tiene un componente hereditario muy alto, es 12 veces más frecuente en barrios adversos o en ambientes adversos que en ambientes más ricos. Lo que nos lleva al libre albedrío, es decir, al final, si yo soy producto del ambiente y de la genética, ¿qué me queda a mí? Lo que han estudiado los investigadores es lo que denominan el coeficiente de libre albedrío o de ambiente no compartido. ¿Cómo? En gemelos exactamente iguales. Es decir, miden, por ejemplo, un rasgo dado en dos gemelos genéticamente iguales y las diferencias entre, teniendo en cuenta que presuponen que han compartido muchos elementos ambientales, es decir, de la misma familia, han estado en la misma casa, han ido al mismo colegio, han tenido el mismo grupo de amigos, etcétera, etcétera, y por supuesto tienen un 100% de media de la genética compartida. Entonces, esas diferencias entre los dos gemelos es lo que los investigadores llaman el E cuadrado o el ambiente no compartido o coeficiente de libre albedrío, es decir, qué queda fuera de todo ese macroambiente y toda esa macrogenética. Entonces, si E cuadrado es 0, los resultados de los gemelos son siempre iguales y el ambiente no compartido no ejercería absolutamente ninguna influencia. Les pongo, por ejemplo, el caso de la altura. El coeficiente de libre albedrío o de ambiente no compartido para la altura es de 0,15. Es decir, el ambiente no compartido ejerce menos influencia que la genética y el ambiente compartido. Y si E cuadrado es igual a 1, los gemelos idénticos no se parecerían más en el rasgo que dos personas seleccionadas al azar. Es decir, vamos a ver diferentes rasgos que se han estudiado o conductas que se han estudiado o resultados que se han estudiado que se acercan más a 0 o más a 1. Cuanto más se acerquen a 0, más determinados están por el ambiente y por la genética. Y cuanto más se acerquen a 1, menos determinados están, más dependientes del libre albedrío, entre comillas, estarían. Para que vean, el coeficiente para las notas en los exámenes de lectura y matemáticas en Estados Unidos es de 0,3, es decir, más cercano al determinismo. En el UK es de 0,15, es decir, casi igual que el de la altura. Los resultados en pruebas de acceso a la universidad es de 0,13, casi más determinado, bueno, mucho más determinado por ambiente, genética. Los ingresos durante 20 años es de 0,4, es decir, más cercano al polo del determinismo que al del libre albedrío. Y la probabilidad de desarrollar una depresión, igual, 0,4. Es decir, hasta qué punto la genética, la epigenética y el ambiente determina casi nuestras vidas, para cuando luego nos sentemos delante de un paciente a establecer el análisis funcional, establecer
la formulación clínica, etcétera, etcétera, pero sabemos que hay un montón de factores que están influyendo, lo que les decía antes. Nosotros llegamos al final del embudo. En el embudo hay un montón de factores que, como estamos viendo, casi determinan. Entonces, la metáfora es la siguiente. Si nosotros nacemos en lo alto de una montaña metafórica de acumulación de factores de protección, tenemos una vida mucho más fácil. Desarrollamos el cerebro de una forma más sana, por así decirlo. Desarrollamos el prefrontal, tenemos mayor acceso a información, tenemos mayor capacidad de tomar decisiones. Tenemos seguramente medios económicos para, oye, poner en marcha nuestro proyecto de vida, etcétera, etcétera. Pero si nacemos en un ambiente lleno de factores de riesgo, si nacemos en un valle, que supondría pues, esos factores de riesgo, es mucho más difícil tomar mejores decisiones, es más difícil que desarrollemos un córtex prefrontal de una manera sana, por así decirlo, que module la actividad de la amígdala, y es una pendiente absolutamente resbaladiza. Cuantos más factores de riesgo acumulemos, más difícil va a ser subir. Pero por lo contrario, cuantos más factores de protección acumulemos, más fácil va a ser subir. ¿Y qué pasa? Que nosotros no elegimos ni nuestra genética ni el contexto en el que nacemos. Los autores, López y colaboradores, en 2021, lo que hacen es hacer un análisis de las diferentes interacciones del microsistema con los exosistemas. Y ven que hay como dos tipos de exosistemas. Uno que genera acumulación de factores de riesgo, como les decía, estamos en un valle, y en otro, un exosistema que predice una acumulación de factores de protección, cuando hacemos una montaña. ¿Qué cambia? ¿O cómo conseguimos salir de un exosistema que suponga una acumulación de factores de riesgo a un exosistema que nos lleve a acumular factores de protección? La educación. Al final es la educación, la capacidad para obtener un título, lo que nos va a dar más posibilidades de conseguir un estatus socioeconómico más alto que al final, entre comillas, compra un exosistema donde se acumulan los factores de protección. Pero ¿qué pasa? Que como sabemos, los exosistemas que acumulan factores de riesgo impactan en el prefrontal, que a su vez van a impactar también en nuestros resultados académicos. El otro día, mientras navegaba por LinkedIn, vi en el muro de una persona que no me acuerdo quién era, pero vi esta frase de Robert Sapolsky. Robert Sapolsky para mí es un referente desde hace 20 años a nivel de todo lo que tiene que ver con neurociencia, todo lo que tiene que ver con comportamiento humano. Y para resumir un poco esta ponencia, lo hago en palabras de Robert Sapolsky y luego le recomiendo algún libro suyo. La mala suerte no es igual, sino que se amplifica. Si tienes alguna variante genética desafortunada, serás sensible a los efectos de la adversidad en la infancia. Sufrir adversidades en los primeros años de vida predice que pasarás el resto de tu vida en entornos que te brindarán menos oportunidades y serás incapaz de entender y aprovechar las pocas que te surjan. Esto hará que tu vida adulta sea más estresante, lo que transformará tu cerebro en uno que, por mala suerte, es malo en resiliencia, control emocional, reflexión, cognición, etc. La mala suerte no se compensa con la buena suerte, sino que se suele amplificar con el paso del tiempo. Robert Sapolsky. Si quieren saber más sobre Sapolsky, lean ¿Por qué las cebras no tienen úlcera?, Compórtate o Decidido, que es su último libro. Totalmente recomendables. Y para acabar, les quiero trasladar una reflexión. Al final, cuando nosotros nos sentamos delante de un paciente, como les decía, estamos al otro lado del embudo. Un paciente que, debido a esos sistemas complejos de acumulación, de interacción de variables, llega con un trastorno mental. Y muchas veces, pese a la complejidad de la conducta humana, pese a la complejidad del mundo, nuestras intervenciones tienen éxito. Entonces, muchas veces, ustedes van a ser ese aleteo de una mariposa en Brasil que produzca un huracán en Texas. Muchas veces nuestras intervenciones, aunque parezcan mínimas, pueden llegar a modificar el curso de la vida de un paciente. Así que entiendan la complejidad a la que nos estamos enfrentando y entiendan que pese a todo esto muchas veces seguimos siendo útiles. Muchísimas gracias y vamos a contestar preguntas. A ver si hay alguna pregunta.
¿Puedo volver a poner mis datos? Sí, ahora mismo. Compartir. Aquí. Si queréis contactar conmigo, bueno, ese es mi Instagram, ese es el LinkedIn, y si me queréis mandar un mail, pues muy fácil. Es el mail del nombre de la clínica, pero solo leo yo, que sería enequilibriomental@gmail.com. equilibriomental@gmail.com. Muy buena pregunta. Tengo entendido que la epigenética también se hereda. ¿Hasta dónde tenemos capacidad de modificarla? Sí, nosotros heredamos tendencias epigenéticas. Es decir, por ejemplo, si nosotros nacemos durante nuestra gestación, hay factores, bueno, porque eso sería activación de la epigenética. Si nuestra madre activa determinados genes, ¿vale? Nosotros también heredamos cierta activación. Esto todavía se está estudiando. Pero fijaos que esto es... bueno, desde un punto de vista evolutivo, teníamos a Lamarck antes de Darwin que decía bueno, que lo que tú hacías en la vida, luego lo heredaban tus hijos, ¿no? Él decía, las jirafas se esforzaban mucho por llegar a las ramas más altas y por eso cada vez había jirafas con cuellos más largos. Con esto, esta teoría de Lamarck la tira bajo Darwin, pero ojo, que ahora con la epigenética vemos que hay cierto puntito lamarquiano. ¿Puedes volver a repetir los títulos de los libros que recomiendas de Sapolsky? Sí, recomiendo todos. El primero es ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? Yo creo que es del año 91, que es una descripción de todo lo que tiene que ver con el estrés a nivel neurobiológico. Sapolsky es alguien que ha estado estudiando babuinos en Kenia y en Tanzania durante veintitantos años. Entonces sabe mucho de las respuestas de estrés en primates y bueno, también estudia con humanos, ¿no? Después, luego tiene un ensayo, bueno, como un libro que se llama El mono enamorado, pero son como varias recopilaciones de artículos. Luego escribió Compórtate, que es un libro de mil y pico páginas en el que explica desde hace millones de años hasta el segundo anterior todos los procesos evolutivos, metabólicos, neuronales, cerebrales que van pasando que le van experimentando el ser humano. Y luego tiene Decidido, que básicamente es la defensa del determinismo y que no tenemos libre albedrío, ¿vale? Es muy interesante. Y luego también está publicada su biografía, que se llama, creo que Memorias de un babuino, que es, bueno, todas estas historias que él va pasando por Kenia y por Tanzania, que es bastante interesante, es bastante divertido, porque Sapolsky es como un Indiana Jones, ¿no? No creo que es un profesor, pero es como un Indiana Jones. ¿Cómo crees que la psicoterapia puede influir en la reversión o modulación de marcas epigenéticas asociadas con experiencias traumáticas? ¿Existe evidencia de que ciertas intervenciones psicoterapéuticas puedan inducir a cambios epigenéticos sostenibles a largo plazo? Sí, sí, sí. Hay algún estudio que mide modificaciones epigenéticas y sabemos que, por ejemplo, me estoy acordando de un estudio en concreto, me imagino que habrá más, pero hay un estudio con intervención en terapia de aceptación y compromiso, por ejemplo, que modifica la epigenética de la hiperactivación del eje hipotálamo, hipófisis, adrenalina, ¿vale? Pero vamos, al final no es más que otro plano de realidad. Si nosotros vemos normalmente pacientes en consulta, nos vamos a dar cuenta de que se producen cambios. Se producen cambios que nosotros podemos detectar a lo mejor con un BDI. Quiere decir, es decir, seguramente hay una correlación entre los cambios en un BDI pre y un BDI post con cambios epigenéticos, seguro. Lo que pasa es que son dos planos de realidad distintos. ¿Vale? Lo que ocurre a nivel de metilación de los genes, etcétera, etcétera, y lo que ocurre a nivel, digamos, de conducta observable. Por supuesto, hay, digamos, otros planos de conocimiento, como puede ser la neurociencia, donde se genera más activación, que es el córtex prefrontal, que es la amígdala, es decir, al final es todo lo mismo, lo que pasa que mirado desde prismas distintos. Muchas gracias. Espero que os haya gustado. ¿Alguna pregunta más? Exprimidme. No os quedéis con las ganas. Bueno, chicos, pues si no hay ninguna pregunta más, venga,
Tenemos otra. Dale, Pau. Pero eso, si no tenéis preguntas ahora, pero si os ocurre alguna, pues oye, o al Instagram, o al LinkedIn, o al mail, o por paloma mensajera, lo que queráis. ¿Crees que en el futuro podríamos adaptar intervenciones basándonos en biomarcadores individuales? Seguro, seguro. Al final todo esto, todos los estudios que os estoy presentando y que hay por ahí, siempre están limitados por la capacidad de computación que tenemos ahora mismo. Es decir, los sistemas complejos que les comentaba al principio son tan complejos y tan difíciles de predecir, por así decir, porque no tenemos la capacidad de computación de millones de variables interaccionando entre ellas. Cuando tengamos, yo que sé, superordenadores, ordenadores cuánticos, como lo queramos llamar, pues seguramente nuestra capacidad para hacer intervenciones hiperindividualizadas y ir justamente al punto clave, a la experiencia clave, incluso a las técnicas. Imaginaos que sabemos que, yo que sé, la exposición a recuerdos traumáticos, sabemos que en personas con A, B, C, D, 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 E genes activados en C, D, D, E, F, genera una, yo qué sé, podremos ir mucho más a la precisión. Hipótesis. Supongamos que un paciente de 30 años va a consulta porque desea conocer a un hombre que es adicto en recuperación porque le genera ansiedad y se preocupa del futuro. Si su hijo hereda un trastorno de adicción, etc. ¿Es recomendable como psicóloga incentivarla a que conozca al joven? Bueno, yo creo que nunca tenemos que influir, ¿no? en las vidas de nuestros pacientes tomando decisiones por ellos. Es decir, nosotros al final lo que podemos hacer es presentar datos, a psicoeducar, ayudar a las personas a modificar determinadas variables que ellos quieren modificar. Pero creo que siempre hay que ser muy escrupulosos con alterar o modificar la libertad de nuestros pacientes. Al final nosotros somos vehículos que les ayudan a llevar de un punto A, que es ellos con un motivo de consulta, a un punto B, que es pues, ellos sin el motivo de consulta. Entonces, bueno, en ese punto de vista, entender siempre que hay factores de riesgo, ¿no? Pues oye, si uno si uno fuma, pues sabe que tiene un componente genético que probablemente traslade a sus hijos, que es un factor de riesgo para, si se expone al tabaco, pues que tenga mayor probabilidad de padecer una adicción a esto. ¿Cómo podemos ayudar a que tome la decisión correcta de acuerdo a su miedo? Eh, Dependerá del caso, ¿no? O sea, al final ahí nosotros podemos hacer varias cosas. Primero, depende del motivo de consulta del paciente. Imaginemos que el motivo de consulta es justamente este. Quiero aprender a tomar mejores decisiones sin estar tan influenciado por las emociones. Pues habría que ver, habría que entrenar en gestión emocional, pues con las técnicas que cada uno o que el caso permita, pues yo que sé, exposición, difusión cognitiva, sustitución cognitiva, mindfulness, etcétera, etcétera, solución de problemas, etcétera, etcétera. Entonces, al final, lo que nosotros podemos hacer es ayudar al paciente a gestionar emociones que no son adaptativas para que, oye, le ayuden o las emociones que tenga le ayuden a tomar mejores decisiones. Pero, como os digo, yo creo que no debemos meternos donde no nos llaman, así decirlo. ¿Cómo podemos interpretar la asociación entre la filogenética y la neuroplasticidad, como la mencionaste en estudios de los niños que fueron adoptados más tempranos? Bueno, pues yo la interpretación que hago es precisamente que el ser humano, como os decía, tiene una forma de desarrollarse bastante especial durante 25 años y que en determinados momentos, sobre todo infancia, adolescencia, somos muy, 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 muy permeables a las condiciones ambientales. Entonces, ¿qué pasa? Pues si hay condiciones ambientales adversas, lo que ocurre es que acumulamos muchos más factores de riesgo que si esas condiciones adversas se dan cuando el cerebro ya está formado, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues al final nuestro control sobre este tipo de factores es prácticamente nulo. Como psicólogos sentados con una persona uno a uno en un consultorio médico, en un consultorio sanitario. No sé si hay algo más. Hablad ahora o callad para siempre.
Bueno, pues como os decía, si tenéis alguna duda, si os ocurre algo durante esta noche que estáis pensando en la epigenética, pues me escribís, ¿vale? Que estaré encantado de trataros de resolverlo, sabiendo que no soy ni genetista, ni sociólogo, ni nada de esto, sino simplemente pues tengo una perspectiva desde la psicología, pero intentando abarcar esas variables que muchas veces pues no vemos porque están muy lejanas y no tenemos tiempo para estudiarlas. Así que pues aquí me resumen. Gracias a todos por vuestra participación y nada, nos vemos en otras sesiones clínicas de ISE. Muchas gracias, Jesús. Que tengas buen día. Igualmente.